Vamos a orar, mis hermanos, por favor. Padre, te damos las gracias. Nos concedes la oportunidad de estar nuevamente aquí y entonar himnos, Señor, alabarte, glorificarte. Te necesitamos, Señor. Y has sido bueno con cada uno de nosotros. Hemos de meditar en tu palabra, Señor. Cada vez que meditamos en tu palabra, la bendición de tu voz fortalece nuestros corazones, Señor. Animas nuestra vida. Padre, gracias porque has tenido misericordia y nos concedes tener tu palabra entre nosotros. Ahora vamos a meditar en ella, por lo que rogamos que sea la voz de tu Espíritu Santo la que hable a nuestros corazones, Señor, que seas tú pastoreando a tu iglesia, mi Dios. Así que está nuestra vida, nuestro corazón delante de ti, Señor. Que se haga tu voluntad en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. El capítulo 8 de Romanos es un capítulo increíble, hermanos, todo, desde el principio hasta el versículo 39. Y es una forma bien hermosa de Dios para hacernos saber el peso glorioso que tiene una vida que ha entendido la justificación en Cristo Jesús y que puede comprender, hermanos, el peso glorioso que hay en la vida de una persona que le ha abierto a Dios su soberanía y le ha entregado el gobierno. Él es el que manda. Tenemos Ok, gracias, Ana. Un problemita muy serio, hermanos, acerca de supremacía, de importancia, sobre quién era más, quién era menos, quién sí, quién no, por qué a unos sí, por qué a otros no. Y Pablo llega y pone de por medio la ley. Entre todo cristiano, la ley. Pablo no se mete a decir, bueno,
cumplir ni siquiera 10 reglas. Ya ni hablemos de toda la ley del libro de Levítico. Y entonces, ¿qué hace la ley? Nos demuestra nuestra realidad. Aquí estás fallando, aquí estás fallando. Ah, Señor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque la ley está demostrada que es buena, pero está demostrando, hermanos, mi pecado, mi realidad. Bueno, ahí es donde entra gloria a Dios en la fe de Jesucristo. Porque recordemos esto, Jesucristo no vino. ¿Se acuerdan de esto? Esto es hermoso en teología. Jesucristo no vino a cumplir la ley. ¿Se acuerdan? Él es el cumplimiento de la ley. Él es el cumplimiento de las promesas. Él es. Y ahí es donde entra el peso glorioso, hermanos, de Cristo. Dice entonces el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué hizo Dios? Tomó a Jesucristo, a su Hijo, descendió, tomó forma, hermanos, de siervos, dice Pablo cuando escribe a los filipenses, y cuando escribe a los corintios dice que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Isaías acaba de decir que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ok. Fue sobre él. Así que hay algo muy importante, hermanos, en esto. Él era santo, igual que la ley. Nosotros no pudimos cumplir la ley. Y entonces Dios, a través de Jesucristo, puede darnos acceso aun cuando nosotros somos pecadores. Ahora, el objetivo de acercarnos a Dios a través de Jesucristo no es para que vayamos a Dios así como estamos creyendo que Dios nos ama tal y como somos. Entonces esto es bien importante porque es una herejía que se ha regado mucho al punto de que hoy en día hay iglesias, hermanos, que están predicando esta mentira, diciendo Dios te ama tal y como eres, ven así como estás. Hermanos, la verdad es que no. Poder vivir conforme al Espíritu. Y aquí es donde entra el reto. Si hemos hecho eso, es nuestro deber, hermanos. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí es donde entra nuestra responsabilidad como creyentes. El poder, hermanos, determinar nuestra espiritualidad. Por eso hablábamos, hermanos, a Dios no nos engañamos. Dios sabe quién vive en santidad. ¿Quién vive en santidad y quién pretende ser un santurrón? Así. No es lo mismo, hermanos, disfrazar de falsa santidad algo que no es. Porque nuestra naturaleza tiende a buscar lo que es la carne. Dice, y eso es un problema. Ojo con eso, hermanos. Porque todo lo que atendamos como prioridad en la carne va a llevar la tendencia a apartarnos de la santidad. Todo pretexto que podamos poner con tal de no estar donde debemos estar espiritualmente será un pretexto que nos lleva a perder bendición. Así de sencillo. No, hermanos, podemos cosechar bendición cuando no hay obediencia. Bueno, ya fue corto en la mañana, pero es el día del Señor. No es el mediodía del Señor. Y obediencia a medias es desobediencia. Así que dice que el ocuparse de la carne es muerte, hermanos. Hay separación, hay pérdida de bendición. Dice, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta
radica precisamente en buscar como prioridad estar bien con Dios. Y muchas veces preferimos estar bien con la familia, con el amigo, el vecino, aunque falte al culto. Pero se da cuenta que estamos quedando mal con Dios. Y eso no nos preocupa, esa es la parte alarmante. Y gente que dice, solo Dios puede juzgarme, con mayor razón entonces. Porque Dios es justo y no va a dar por inocente al desobediente. Hermanos, así de simple. Para mí como pastor, el mandamiento, el tercer mandamiento, hermanos, es crucial. Y a mí me llena de temor fallarle o predicar algo mal. Con respecto, hermanos, al tercer mandamiento. ¿Saben qué dice el tercer mandamiento? De los dientes de Jacob. Carlos se ganó una coca. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás. Y dice, porque no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Qué creen que hacemos, hermanos? Todo aquel que se levanta a predicar, si no vive lo que está predicando, es tomar el nombre de Dios en vano. Y dice que Dios no va a dar por inocente al que esté jugando por su nombre. Así que si usted y yo tentamos el nombre de cristiano, cuidado, porque el nombre del Señor está en medio de esa palabra. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? Siquiera por amor o temor a Dios. Pablo aquí es bien claro, no, la carne no quiere agradar a Dios, la carne no busca a Dios, pero el Espíritu sí. Así que usted y yo somos los que debemos tener discernimiento para saber cuál debe ser nuestra conducta. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Está hablando a la iglesia, ustedes, cristianos, no viven según la carne. Le faltó a Pablo aquí, por lo menos eso espero, ¿verdad? Que no estemos viviendo según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí está, testimonio. Si tu testimonio no demuestra que eres cristiano, o sea, no eres cristiano. Sí, pero hace años hice una oración, Pablo dice, si tu testimonio no demuestra que eres cristiano, entonces no eres cristiano. Y no nos engañemos, hermanos. Esto lo dice el apóstol Pablo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Usted y yo vivimos para Cristo. Ya no nos interesa, hermanos, la satisfacción pecaminosa. Y aunque ciertamente en algún momento podemos caer, no es esa nuestra prioridad. Usted y yo vivimos para el Señor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales en su espíritu que mora en vosotros. Miren la transformación que hay, ese poder milagroso que radicó, hermanos, en la resurrección, se transforma en nosotros para esa santificación. Pero no podemos engañar a Dios, así que esa debe ser nuestra conducta. Y nos pone así en el 12, así que hermanos, deudores somos, estamos en deuda con Dios, porque dice no a la carne, no le debemos nada a la carne. No busquemos entonces la carne, no busquemos el placer para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, respuesta, moriréis. El que practique el pecado, esclavo es del pecado, y la paga del pecado es muerte. Aquí está. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es lo que tenemos que procurar? La vida espiritual. Hermanos, y no, aunque suene bien interesante, repetitivo, absurdo, tal vez podamos pensar, esto ya me lo dijeron, ya lo dijo en la mañana el hermano, pero es la verdad. Si usted y yo no tenemos santidad y no tenemos disciplinas espirituales, hermanos, como la asistencia fiel a la actividad de la iglesia, la lectura de la palabra de Dios, momentos de oración, hermanos, cuando venga la tentación vamos a caer y nos va a amargar la existencia, porque eso es lo que retribuye el pecado. Pero si hacemos lo contrario, dice, si haces morir las obras de la carne, mire lo contrario, vivirás. Y ahí es donde entra, hermanos, el trabajo del Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, miren nada más esto es bonito. Si a usted le gusta marcar su Biblia, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes los que se dejan guiar por el Espíritu Santo? ¿Y cómo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan del fruto? Dígame el fruto del Espíritu.
Dios nos dio templanza, ¿verdad? Entonces tenemos dominio propio. Todo lo que el fruto del Espíritu hace, hermanos, es quebrantar el ego, la soberbia del hombre. Y aquel que era enojón resulta que ahora tiene amor. Aquel que vivía en desesperación ahora tiene paz. Y empezamos a ver cómo el fruto del Espíritu es una manifestación para transformación de bien, pero es el que anda en el Espíritu, no el que se cree cristiano, sino el que es cristiano, el que está confiado en esa decisión. Así que además de, resulta que esos son los hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora somos hijos de Dios. Esta palabrita es hermosa, adopción. El Señor nos dio, el Señor tuvo misericordia y dijo, quiero que seas mi hijo. Y nos da la oportunidad ahora de clamar a Él, no solo como el Padre, sino como mi Padre. Y expresa un término interesante, Abba Padre, que ha sido muy mal confundido, muy mal usado. La palabra Abba Padre se nos ha dicho muchas veces que significa como papito o papacito. Y eso no es verdad. Eso es un error. La palabra Abba va con una coma, si se fija, de padre. La palabra Abba solita es una palabra aramea, usada en tiempos del apóstol, precisamente en tiempos de Cristo también, que significa mi Padre. Por eso viene inmediatamente la explicación Abba, Padre. Pero es ese Padre de pertenencia a un vínculo filial, no para decir el Padre, sino para decir mi Padre. No es papito. Dios es el Señor. No le decimos papito. Es el Padre, es el Señor. Lo que aquí dice Pablo, ahora somos adoptados y podemos tener un acercamiento increíble con Dios, al punto de poder decirle a Dios, Padre. Entonces ponga ahí una aclaración, si usted había creído eso, hermanos, no significa papi o papito o papacito, no significa eso, significa Padre. Pero dice, nos da la razón y la libertad de poder decirle al Señor, mi Padre, clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto se llama, hermanos, la seguridad, la certeza de que soy hijo de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, poder llevar una vida en santidad. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. A ver, iglesia, hay dificultad, hay tribulación, pero todo lo que estamos pasando, estas aflicciones, no se comparan con la gloria que el Señor le dará a sus hijos, a sus herederos. Entonces, hermanos, no veamos nuestros problemas aquí en la tierra como ya se me amargó la vida, ¿verdad? Ya no tengo más esperanza. El mes pasado hablábamos de hermanos en la historia cristiana, en la historia de la Biblia, hermanos, que pasaron por momentos de depresión. Y una persona en esa crisis cree que todo el mundo se le ha venido abajo. Aquí dice Pablo, considera esto como algo temporal, porque viene algo todavía, una gloria venidera que ni te imaginas, iglesia, cuál eres heredero del Dios Todopoderoso. Así que tenemos la esperanza, hermanos, de poder tirar nuestras aflicciones aquí como diciendo esto también va a pasar, ¿se acuerdan? Pero ojo, también va a terminar. Agregue, esto también va a pasar, pero también va a terminar. Y Dios tiene una gloria venidera solo para sus herederos. Pero hay algo interesante en el 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hermanos, Pablo nos dice una aclaración, cómo el poder, la manifestación y esa gloria venidera es para toda la creación del Señor. Obviamente la creación no tiene fe, la creación será gratificada por la misericordia de Dios. Dice que la tierra gime, hermanos, por su redención también. ¿Por qué la tierra gime por su redención? Vamos a Génesis 1.
versículo 3, donde dice, a causa del pecado, maldita será la tierra por causa tuya. La tierra, hermanos, la creación, también cayó en la condenación a causa del pecado. Y hubo maldición. ¿Y sabe qué dice aquí? La creación de Dios también está sufriendo los estragos que provocó nuestra rebelión. Hermanos, y ven las noticias, lo que está ocurriendo en todo el mundo, hermanos, con toda la devastación forestal que hace el hombre para obtener dinero. Cómo los ríos son ensuciados por la soberbia negligencia de hombres que en su poder económico no les importa afectar nada. Si nos damos cuenta, es verdad lo que está diciendo el apóstol. La creación está sufriendo los estragos de la soberbia humana. Así que con razón Pablo dice, la tierra también, igual que usted y yo, anhelamos el momento en que Cristo regrese, donde se ponga fin a todo sufrimiento, la gloria venidera se manifieste. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que estamos en las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Habla de la transformación. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si lo vemos, hermano, ya no es fe. Por eso se llama fe, porque no podemos verlo. Pues si lo podemos ver, ya no tiene sentido, ¿verdad? Hay muchos que dicen, bueno, si Dios existe, que se me manifieste. Y les puedo asegurar que ni así creeríamos. Ni así creeríamos. ¿Qué hizo Dios para manifestarse? Tenemos un libro completo, hermanos, con 66 secciones, hablando Dios a cada uno de nosotros, y todavía nos atrevemos, o la gente se atreve a decir, bueno, si Dios está, que me hable. Aquí está, pero no queremos oírlo. Pasamos por dificultades, hermanos, pasamos por aflicciones, y oramos y nos desesperamos, pero aquí está la voz de Dios para decirnos con grandes promesas, yo estoy contigo. Estamos viendo las oraciones de los días miércoles y hemos llegado a Josué, donde Dios anima a Josué y le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa promesa tiene vigencia para el creyente. Señor, ya no siento lo duro, sino lo tupido, a veces decimos, ¿verdad? Son problema tras enfermedad. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y hermanos, Dios libró a Moisés de aflicciones. Dios, a Moisés lo querían linchar cuántas veces. ¿Qué fortaleció a Moisés? Que Dios no lo dejó. Y anima a Josué con esas palabras. Así voy a estar contigo. Entonces esto es bien interesante, hermanos, porque nos habla de fe. Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado de mí. Caminemos en gracia, luchemos por nuestra santidad, por vivir, hermanos, por agradar a Dios. En eso consiste vivir por el Espíritu. Para mí, prioridad es Dios, mi comunión con Dios, mi crecimiento espiritual. Lo demás, hermanos, se irá ordenando por voluntad divina. No me preocupa. Tampoco se trata de que usted llegue a su casa, se cruce de brazos. Bueno, Dios prometió darme, así que voy a asomarme a ver si cae maná también. No, vaya, trabaje, gánese. El que no trabaje, que no coma. Así que, bueno, cuidado, tenemos esto en la Biblia. Después dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Fíjense cómo la fe nos permite tener paciencia. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La obra del Espíritu Santo intercediendo por usted y por mí. A veces ni siquiera sabemos pedir, dice aquí, pero el Espíritu Santo sí. Y Él está intercediendo, pidiendo por usted y por mí. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, la vida cristiana va más allá de pretender una vida religiosa sistemática. La vida cristiana, la vida espiritual, radica en que Jesús sea observado en nosotros y que en nuestro ser, hermanos, nuestra vida interior, donde nadie mira, pero Dios sí, pueda Dios encontrar gloria. Que mi vida esté glorificando a Dios. Que mi vida pueda estar representando peligro para el infierno. ¿Por qué? Porque donde camine yo pueda decir, ese que va ahí es cristiano.
es cristiana. Y no nada más que digan, ese va a la venta, 400, va con los que se reúnen, no. ¿Cuánta gente no se reúne en otros lugares? Lo que la gente tiene que decir cuando nos mire, ese es un hijo de Dios. Y no porque donde caminemos tiene un rastrito de brillo, hermanos, de diamantina, de que van caminando los cristianos y dejan un rastro, sino porque usted y yo tenemos de parte de Dios la capacidad de impactar con un buen testimonio, con santidad, con bendición. ¿Qué caso tiene, hermanos, estar aquí si al final no vamos a vivir para Jesucristo? Así que conocer la ley nos va a ayudar. Conocer la palabra nos va a fortalecer. Nos dirá por dónde caminar y por dónde no. Nos dirá qué mirar y qué no, para que podamos con tranquilidad decir, Señor, eres mi Padre y quiero agradar. Poder clamar, Abba Padre, te seré fiel. Mi pecado ya me lo revelaste. La salvación, tú la ganaste. Ahora lo que nos resta es vivir guiados por el Espíritu Santo. Si no, solo somos farsantes. Pero si usted y yo buscamos realmente la gloria de Dios, tengamos diariamente esta lucha. No voy a agradar a mi carne, voy a vivir para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes la oportunidad de meditar de esta forma. Te damos las gracias por Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra y por la obra que tú estás haciendo en nosotros. Concede a tu pueblo valor, fidelidad, Señor. Que el engaño, Padre, el pecado, la soberbia, la flojera, la apatía, Señor, el rencor, todo lo que pudiera albergarse en nuestros corazones, Señor, pueda a través de tu palabra ir menguando, porque tenemos en nuestro corazón la decisión y la necesidad de vivir guiados por el Espíritu, agradándote a ti, Señor, con la esperanza puesta en tus promesas, con la esperanza puesta en tu victoria, con la esperanza puesta en la resurrección, con la esperanza puesta en la parucía, porque todo es por ti y es para ti. Entonces toda la gloria es tuya, Señor. Así que nuestras vidas están también delante de ti, para que sea una vida, Señor,